Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, Fernanda? Buenas tardes, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar las clases correspondientes a las retinopatías. Vamos a iniciar con la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una microangiopatía que va a tener repercusiones muy importantes en la salud de los pacientes. Tenemos pacientes que, a su vez, en lo que respecta a la disminución de la agudeza visual, van a tener ciertas similitudes, como en este caso la retinopatía diabética, la obstrucción de la vena central de la retina y las membranas neovasculares, aunque en esta última existe la presencia de una membrana neovascular. Esta retinopatía diabética en el Perú afecta aproximadamente entre el 5 al 8% de la población. La mayoría es de tipo 2, del adulto el 97% de ellos. Una tercera parte presentan algún grado de retinopatía diabética con predominancia de la variedad no proliferativa. Generalmente es bilateral y va a afectar a ambos sexos. Ya sabemos que en Latinoamérica van a aumentar, casi triplicar el número de pacientes con retinopatía diabética para el 2030. Estos son datos. De igual manera, vamos a tener la prevalencia, ¿no?, de esta retinopatía diabética fue de 23% de los diabéticos tipo 2 y en la tipo no proliferativa, retinopatía diabética no proliferativa, en el 77% de los casos. Asimismo, está asociado a otras patologías, frecuentemente presenta comorbilidades, ¿no? En estos pacientes hay que tener en cuenta de que todas estas comorbilidades van a tener un efecto directo en la visión. Así, los pacientes con retinopatía diabética, el 28.5% sobre los 14 años lo van a presentar. De estos, el 13% van a tener edema macular diabético, que es en inicio la principal causa de la disminución de la agudeza visual. ¿Qué otras manifestaciones oculares va a presentar la diabetes? Aparte de la retinopatía diabética, catarata, glaucoma, parálisis de los nervios craneales y errores de refracción y acomodación. Entonces, dentro de la fisiopatología del edema macular diabético tenemos que hay una respuesta metabólica, ¿no?, con un daño microvascular. Este va a llevar a isquemia, incremento de la permeabilidad, fuga de líquido. Asimismo, esta misma respuesta metabólica va a producir en esta isquemia el incremento del VEGF, que a la vez va a llevar al edema y a la neovascularización. Entonces acá vemos un fondo de ojo normal, en la parte inferior una tomografía normal, ¿no?, con las células en sus condiciones como en las células y las capas normales. Y acá vemos un edema macular, ¿no?, justamente también hemorragias puntiformes o en mancha y exudados duros, que son los signos de los edemas maculares diabéticos. Entonces, en esta patología tenemos un engrosamiento de la retina, un desprendimiento seroso, una atracción vitreomacular y la presencia de exudados, básicamente mediados por la isquemia que se produce. Y aquí vemos, ¿no?, la isquemia que se produce en estos pacientes y los edemas intrarretinales. Entonces, los factores de riesgo serán duración de la enfermedad, control metabólico inadecuado y antecedentes familiares de retinopatía diabética o disminución de la agudeza visual, y también el control estricto de la glicemia, el 75% de reducción en el riesgo de desarrollar retinopatía diabética significativa, ¿no? Un adecuado control de la glicemia disminuye las complicaciones. Aparte, existen otros factores de riesgo clínico agregado a esto, como es el embarazo, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, los pacientes con anemia y incumplimiento de los controles. No todos estos, porque en algunos de ellos se incrementa la isquemia y en los otros un incremento de los niveles de azúcar que van a producir daño en la microvasculatura. En cuanto al riesgo agregado oftalmológico, la progresión rápida de la retinopatía, mala evolución del ojo contralateral,
cirugía inminente como catarata y glaucoma e incumplimiento de los controles. ¿Qué síntomas va a reportarnos el paciente? Visión borrosa o distorsionada, dificultad en la visión nocturna, dificultad en la lectura, merodesopsias, que son lo que llamamos hojas volantes, escotomas y pérdida visual severa. Vemos la cartilla de Snellen para medir la agudeza visual. Esta cartilla puede verse comprometido cuando hay una pérdida de visión moderada y cuando hay una pérdida de visión severa, que son los parámetros en los cuales nos vamos a basar para ver cómo es que el paciente va perdiendo la agudeza visual. ¿Cuáles son las lesiones básicas en la retinopatía diabética? Los microaneurismas, la hemorragia retinal, el exudado duro, la mancha algodonosa, que son los exudados blandos, las malformaciones intrarretinianas vasculares, los rosarios venosos, el bloqueo capilar, los neovasos y la proliferación fibrosa glial, el edema macular. Entonces los microaneurismas se agrupan con hemorragias, fuerte factor de riesgo de progresión, son de 15 a 25 micras, como se ve acá, estos puntitos rojos, ¿no? Son los microaneurismas, pero en la angiografía, miren cómo se ven relacionados a un vaso, ¿no? Con una pequeña ampollita que sobresale de los mismos, ¿no? Entonces, esto ya nos hablan de progresión de la enfermedad. Luego tenemos las hemorragias retinales, que van a agruparse con los microaneurismas. Pueden ser de la capa de fibra nerviosa en forma de llama, intrarretinales, las capas medias, que pueden ser en punto o en manchas con bordes difusos, como en este caso, vemos en mancha y en puntiformes. Ya dijimos que también podrían haber en forma de llama cuando se encuentran en la capa de fibras nerviosas. Luego tenemos los exudados duros, que son manchas blanco-amarillentas. Estos son los verdaderos exudados, en este caso circinado. Miren estas manchas blancas amarillentas, confluentes, ¿no? Que no es otra cosa más que la fuga de componente plasmático con algunos electrolitos y calcio, algunas proteínas en esta zona, ¿no? Luego tenemos las manchas algodonosas o microinfartos, que en realidad no son exudados, sino son edema de la capa de fibras nerviosas, como en este caso es diferente esta lesión de esta de acá y de esta de acá, ¿no? Unos son exudados verdaderos y los otros son edema de la capa de las fibras nerviosas retinales. Entonces, ¿qué es la anomalía vascular intrarretinal? Son comunicaciones arteriovenosas patológicas, se encuentran en el área de bloqueo capilar y es difícil de diferenciar de una neovascularización incipiente. Entonces, aquí las vemos. Esta es vena, esta es arteria. Estas comunicaciones son las malformaciones intrarretinales. Luego tenemos los rosarios venosos, que son el mayor factor de riesgo de progresión a retinopatía diabética proliferativa. Hay una irregularidad del calibre venoso, miren acá, como si fuera como una salchicha, un arrozamiento, como un rosario, como una salchicha, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí ya la evolución nos lleva a los pacientes con retinopatía diabética severa. Entonces la neovascularización son los neovasos que crecen a nivel preretinal, se pueden extender en el vítreo cortical, puede haber neovasos en el nervio óptico, que se origina del sistema vascular peripapilar, ¿no? Esto es una respuesta a la isquemia, ¿no? La presencia de neovasos, fue intermediado por el factor de crecimiento endotelial, ¿no? Vascular. Entonces, esto va a estimular la formación de vasos en una respuesta a la isquemia, como una señal de llevar sangre con oxígeno a las zonas donde le falta. Puede ser, vimos en peripapilar, acá en cualquier otra parte de la retina. Luego tenemos las hemorragias. Estas hemorragias pueden ser preretinal, retrohialoidea, como en este caso, ¿no? Una hemorragia preretinal. Vemos acá un nivel. Entonces significa que acá no vemos los vasos. Significa que esta hemorragia está por delante de la retina, en el espacio retrohialoideo, que se va a conectar por gravedad en esa posición. Aquí tenemos la hemorragia vítrea, ¿no? Que va a disminuir la agudeza visual y la visión del examinador porque está en el vítreo. Luego tenemos la proliferación glial, ¿no? Que va
provenido del tejido glial y fibrocitos, y parece una membrana blanca muy gruesa sin movilidad. Y aquí vemos, en este lado, vemos una proliferación fibrosa estable, y en el otro vemos una proliferación fibrosa activa, ¿no? Asimismo, podemos tenerlo en el área papilar, alrededor de los vasos con neovasos y fibrosis, que son la papila, y aquí que siguen la dirección de los vasos retinales, ¿no? Luego la clasificación es la retinopatía diabética, puede ser no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa puede ser mínima, leve, moderada, severa y severa, y la proliferativa puede ser, bueno, la proliferativa puede ser sin características de alto riesgo, con características de alto riesgo y avanzada. En el caso de la no proliferativa, tenemos la mínima, donde solamente vamos a ver los microaneurismas, luego la leve, que vamos a ver adicionalmente exudados duros, manchas algodonosas y manchas escasas. En moderada, lo anterior más arroceramiento venoso en un cuadrante. En la severa, lo anterior más arroceramiento venoso en 2 cuadrantes. Anomalías intrarretinales vasculares en un cuadrante. 2 de estos hacen el diagnóstico, y muy severa, cuando 2 de estos diagnósticos, 2 de estas características van a ser el diagnóstico de retinopatía diabética muy severa. Entonces luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo, donde hay neovasos en la retina, neovasos en el disco menor a 1/3 del diámetro del disco. Con características de alto riesgo cuando estos neovasos son mayor a 1/3 del diámetro del disco, hemorragia perretiniana o vítreo con neovasos. Y la avanzada cuando hay una proliferación fibrovascular, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea que va a ocultar la visión hacia la persona que está examinando al paciente. Luego tenemos el edema macular clínicamente significativo. Esto es un engrosamiento del tejido del centro de la retina cuando tiene un mayor diámetro de disco. Cuando existe un engrosamiento cerca a 500 micras del centro de la fovea, cuando existen exudados duros en un radio de 500 micras y acompañado de un engrosamiento retiniano suprayacente, y otro cuando existe un edema retinal de un tamaño igual o mayor al del disco óptico, o sea, 1500 micras, situado dentro de un diámetro papilar al centro de la fovea. Esto es lo que es un edema macular en las fases iniciales y cómo luego el contraste que debería estar en el intravascular se difunde a través del tejido formando un edema. La prevalencia según la evolución, esto lo vamos a pasar, dado que nos habla de que los pacientes que son tratados con insulina o que mantienen su agudeza visual controlada tienen menor riesgo de progresión a una retinopatía diabética proliferativa, sobre todo del grupo de los severos. Esto era el esquema que teníamos para manejar a los pacientes, en los cuales se usaba como gold estándar la angiografía, y de acuerdo a ello se consideraba si el paciente se le debería colocar o no láser. De acá lo que podemos rescatar, porque este es de los ETDRS, del estudio del tratamiento temprano de la retinopatía diabética, donde nos dice que cuando no se observan signos de retinopatía diabética, podemos hacer los controles a 12 meses en los pacientes diabéticos. Cuando es no proliferativa leve, de 6 a 12 meses, moderada a 6 meses, severa 3 a 4 meses, muy severa 2 a 3 meses. Y en las proliferativas, acá hablo de observación, controles, pero ahora en las proliferativas hablamos de tratamientos con antiandrogénicos y cirugía. Y en el edema macular también hemos pasado al tratamiento de primera intención más agresivo sin esperar las evoluciones, salvo que el paciente tenga un edema y tenga una agudeza visual de 20/20, 20/25, en los cuales sí amerita observar porque los tratamientos no han demostrado mayor diferencia significativa. En cuanto a los potenciales tratamientos para el edema macular diabético, tenemos la fotocoagulación láser, corticoides, bloqueadores intravítreos de VEGF y la vitrectomía pars plana. Todos ellos van a tener una indicación. En cuanto a la fotocoagulación láser, van a ser microquemaduras sobre las zonas de isquemia. Las zonas de isquemia, dijimos, son las que estimulan la formación de factor de crecimiento endotelial que a la larga va a deteriorar el ojo con edema, proliferación, desprendimiento de retina, de sangrados. Entonces, lo que acá buscamos es
volver inertes estas zonas isquémicas de tal manera de que la zona central quede preservada. No solamente es para recuperar la agudeza. Si el paciente tiene potencial visual, lo va a recuperar. Si su potencial visual no es bueno, este tratamiento es para estabilizar y que no empeore más. Entonces, si se realiza pérdida visual, el paciente considera que es por el láser y no es así, ¿no? Eso es de acuerdo al estadio del paciente. Entonces, acá vemos una retinopatía diabética proliferativa con neovasos. Lo mismo que vamos a fotocoagular a los pacientes de esta manera, ¿no? La fotocoagulación antigua ahora se hace un poco más seriada con los estudios de campo amplio o el uso de antiangiogénicos y se fotocoagulan las zonas que persisten con la isquemia, ¿no? Entonces acá miren en este lado derecho de la pantalla, o nuestro lado izquierdo, si quieren verlo así, es un cuadro activo con los vasos, con los neovasos presentes activos, y acá vemos un ojo fotocoagulado, estas son las huellas de láser, y el ojo ha quedado ya estable y la zona central de la retina, este paciente tiene buena agudeza visual, entonces ya no requiere tratamiento quirúrgico. Los índices acumulados siempre nos muestran que se benefician más los pacientes que han recibido tratamiento con fotocoagulación que aquellos que no lo han recibido. Entonces también para el edema macular diabético, esto es lo que se propugnaba a partir del estudio temprano del tratamiento de retinopatía diabética. A la fecha lo tenemos solamente como un dato histórico porque ya no se usa para este tipo de edemas. Lo que usamos ahora es un tratamiento con antiangiogénicos de manera severa. ¿Y por qué esto? Porque simplemente el edema macular diabético es la consecuencia de la enfermedad. No es que tratándole, digamos, tratando las zonas de fuga vamos a evitar de que esto persista. En estos casos sí podría ser por la atrofia que se va a producir, pero con esto también conlleva a la pérdida de agudeza visual, pérdida de la sensibilidad y pérdida del campo visual. Imagínense, estos estudios hacían hasta este tratamiento en forma de O, cortando el haz papilo macular, produciendo una pérdida severa de la agudeza visual en estos pacientes, a pesar de que se controlaba el edema, pero la agudeza visual era muy mala. Entonces, a la fecha usamos los tratamientos antiangiogénicos como el paradigma, digamos, de primera línea, que pueden ser antiangiogénicos o con corticoides como los depósitos de largo de liberación lenta y que lo podemos hacer cada 3 o cada 4 meses. Entonces, la importancia de los corticoides es que no solamente va a saturar proteínas del VIGIL, sino que también va a disminuir la respuesta de las citoquinas, la sobreregulación de proteínas de unión, y todo esto va a llevar a estabilizar la retina y producir menor edema, ¿no? Entonces tenemos los estudios en los cuales muestran claramente que aquellos pacientes que recibieron el tratamiento presentaron una mejor agudeza visual, que es significativa, ¿no? Como en este caso, lo que se usa es dexametasona de 700 microgramos y vemos que hay una diferencia significativa en los pacientes, tanto en el día 90 como en el día 180, ¿no? Entonces, en estos pacientes se justifica, en este grupo mide mayor de 10 letras y en este mayor de 15 letras, ¿no? Hay una diferencia significativa que ha demostrado mayor cantidad, recuperación de líneas, ¿no? Efectos adversos mínimos, el Tyndall, un poco de inflamación, el flare, y todos estos pueden verse y tratarse dentro de los primeros días, ¿no? Demuestra la eficacia de este medicamento y el incremento de la presión es momentánea y en un grupo pequeño de pacientes. También podemos usar este medicamento en combinación con el bevacizumab o comparándolo con el bevacizumab y encontramos que el bevacizumab es un antiangiogénico, ¿no? Comparándolo con el implante de dexametasona, si vemos en los pacientes endofáquicos presentan casi la misma cantidad de líneas, incluso es mayor en el grupo de implante de dexametasona. Entonces, en los ojos que tienen cristalino es ligeramente al revés. ¿Esto por qué? Porque en algunos pacientes se forma catarata, pero la catarata es tratable, ¿no? Y miren la cantidad de diferencia entre la cantidad de dosis de dexametasona y la cantidad de antiangiogénicos. Entonces, eso es espectacular. Lo mismo dijimos en el tiempo de la cantidad de dosis. Y luego tenemos otro implante que es de fluocinolona, miren qué pequeñito, y este también va a tener un efecto significativo sobre la agudeza visual.
con una disminución del grosor retinal y una ganancia de las líneas, de la cantidad de letras en los pacientes, ¿no? Y esto sin tener que fotocoagular o destruir la retina. Entonces, luego tenemos los antiangiogénicos. Como dijimos, estos van a bloquear los factores de crecimiento endotelial que van a producir todos estos cambios, ¿no? Como son la proliferación a nivel de los, la proliferación de vasos anómalos, la ruptura de la membrana hematoretiniana con la salida de fluidos, incluso sangre intrarretinal o dentro de la cavidad vítrea. Entonces, lo normal funciona así, ligando con el receptor, y esto de acá estimula el complejo de manera regular. ¿Qué sucede cuando nosotros bloqueamos esto, ¿no? Entonces este aptámero se va a ligar al ligando y va a deformar su estructura de tal manera que no encaja el receptor, y de esa manera también se bloquea la cascada de producción de factores de crecimiento endotelial que hace ICPG. También hay intrómeros, hay otras vías que vamos a tener para poder para que se produzcan estos factores de crecimiento. Y acá tenemos los medicamentos que van a bloquear, ¿no? El ranibizumab, que es el Lucentis, y la Avastin, que es el bevacizumab, y la Aflibercept, que bloquea dos tipos, no solamente el factor de crecimiento endotelial, sino el factor de crecimiento placentario. Y aquí vamos a ver cómo en los estudios se muestra claramente la diferencia en los resultados entre el grupo de tratamiento y el grupo de el grupo control, ¿no? Todos los pacientes están pareados y miren la gran diferencia, ¿no? Acá tenemos los pacientes que recibieron ranibizumab solo, ¿no? Está en color azul. Los pacientes que se recibieron ranibizumab más láser en color lila, y en verde solamente recibieron láser. Miren la gran diferencia que hay entre estos dos grupos, ¿no? Los grupos de monoterapia con ranibizumab ganaron más de 10 letras 37% y más de 15 letras el 23%. Y en promedio la diferencia es muy importante. Igual acá, miren el grupo que trataron con láser y cómo ahora los edemas maculares nos hablan de recuperación de 6.1 y 5.9 letras, lo que es muy, muy importante. Líneas, perdón, líneas de igual el grosor retinal, cómo disminuye de manera significativa en los pacientes que han sido tratados con los medicamentos antiangiogénicos. Igual, solamente para comparar los estudios, como este que se llama RESOL, igual, ¿no? O sea, la diferencia entre los pacientes que usaron, en este caso, ranibizumab, versus los pacientes que no usaron el medicamento, miren la gran diferencia, ¿no? Más 10.3 letras versus menos 1.4 letras en simulación, ¿no? Solamente estos no recibieron tratamiento, simplemente lo que recibieron y lo que no recibieron. Y así es como el paciente que tenía un edema macular no veía, y cómo es que recupera 2 líneas de agudeza visual, ¿no? Casi 2 líneas de agudeza visual. También existen otros protocolos en los cuales se ha comparado el tratamiento de antiangiogénico ranibizumab, otro con láser y otro con transcinolona más láser. Y en estos estudios también tenemos de que aquellos en los cuales se usaron ranibizumab, que es el triángulo invertido, y los pacientes que usaron ranibizumab con láser pospuesto más de 4 semanas tuvieron mejores resultados, y en la prolongación a 2 años se mantuvieron en la mejoría de su agudeza visual. Entonces, la importancia de estos antiangiogénicos nos permiten incluso compararlos a los tres, y vemos que los resultados en los tres es bastante similar. La única diferencia es en aquellos pacientes que arrancan con menos visión, en los cuales el Aflibercept tiene mejor resultado que los otros, seguido por el ranibizumab y finalmente el bevacizumab. Esto en un seguimiento de año. Entonces, ahí la importancia del uso de los antiangiogénicos, también como vemos acá a los 2 años, donde se evidencia que el Aflibercept y el ranibizumab tienen unos resultados
por encima, no significativo estadístico, pero sí por encima del bevacizumab, que es un medicamento, digamos, como genérico, ¿no? Entonces, estos pacientes, la idea es darles tratamiento de manera temprana y efectiva para que esta enfermedad no cause mayores problemas. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva. Un tercio de cada adulto sufre de hipertensión y un tercio de estos desconoce su enfermedad. Y en un tercio de estos que se está tratando no logra mantener su presión debajo de 140/90. Entonces está dentro del top de las 10 causas de muerte, ¿no? Y en el Perú existe 14.8% de pacientes con hipertensión arterial, siendo un poquito mayor en el número en mujeres, pero el 50% desconoce tener hipertensión arterial, ¿no? La retinopatía hipertensiva va a progresar en el tiempo. Luego tenemos la prevalencia, ¿no? Si nosotros observamos estos datos, ¿no? Vemos de que las personas, todo el grupo de todas las personas encontramos estos valores más o menos desde 3.3 hasta 9.9, y los grupos que tienen algún signo de hipertensión es mayor en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Luego acá tenemos otro estudio en el cual vemos que los pacientes, ¿no?, en la población general, podemos encontrar un 23.5% de cambios, algún tipo de cambio vascular. Sin embargo, si vemos de aquí para abajo, ¿no?, todos estos estudios de las clínicas de hipertensión, incluso de las clínicas de hipertensión de pediatría, todos, ¿no?, encuentran cifras muy elevadas en los que va a haber cambios retinianos. He allí la importancia de conocer esta enfermedad. También puede haber alteraciones a nivel de la coroides, neuropatía, retinopatía diabética. Ya vemos la pérdida de autorregulación, los cruces arteriovenosos, cómo es que se va a producir el edema, el desbalance a nivel de los componentes reguladores de la tonicidad vascular. Entonces vamos a tener, como dijimos, retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva. Los signos, vamos a ir viéndolos, ¿no? En la hipertensión aguda vamos a ver vasoespasmo, ¿no?, un incremento del tono vascular que va a estar por un adelgazamiento generalizado arteriolar, como vemos aquí. Miren estos vasos, ¿no?, completamente adelgazados. Miren este adelgazamiento muy llamativo, ¿no? Luego tenemos en la hipertensión crónica, donde hay un engrosamiento de la íntima media, un adelgazamiento de un engrosamiento de la íntima, una hiperplasia de la pared media, una degeneración hialina de las arteriolas, una compresión de las vénulas dentro de su cruce adventicio arteriovenoso, como en este caso, ¿no? Y acá también. Entonces vamos a ver adelgazamientos, también vamos a ver este color anaranjado, brillante, ¿no?, que son los hilos de cobre, y en aquellos en que se ve estos vasos casi hialinizados, se llaman los hilos de plata, ¿no? Los cruces arteriovenosos, ¿no? También ¿a qué esto se refiere el hilo de cobre, el hilo de plata, de la hialinización mayor de las paredes? Y aquí vemos, ¿no?, los hilos de cobre, y acá el llamado hilo de plata, que son signos importantes de la retinopatía hipertensiva. Luego tenemos la hipertensión severa, después de esta crónica que hemos hablado. No hay una ruptura de la barrera hematorretiniana, necrosis del músculo liso vascular y de las células endoteliales, con un persistente daño de la microvasculatura retinal. Esto se va a expresar en un estadio exudativo, donde hay presencia de hemorragias retinales y líquidos exudados duros. También va a haber isquemia a nivel de la fibra nerviosa de las fibras, de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Miren ustedes, estas son las isquemia, las fibras nerviosas, las hemorragias, ¿no? Y vemos acá también las fibras nerviosas.
y edema del nervio. La hipertensión acelerada, ¿no? Va a ir acompañada de una elevación de la presión intracraneal, necrosis fibrinoide de las arterias conideas. Miren ustedes estas necrosis a nivel de las capas de la arteria conidea. Y también vamos a ver desprendimiento buloso del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Y también otros cambios, ¿no? Como edema severo del nervio óptico. Entonces, la clasificación, vamos a tener, digamos, como datos históricos, estas clasificaciones de CHI2, ¿no? Y vamos a ir hasta el Nietzsche, donde no hay retinopatía, no hay lesiones detectables. Luego tenemos en la retinopatía leve, ¿no? Es uno de los siguientes signos. Hay un adelgazamiento arteriolar generalizado, ¿no? Un adelgazamiento focal arteriolar, pinzamiento arteriovenoso y opacidad de los vasos arteriolares. En la realidad, como estamos viendo en estas imágenes. En la retinopatía moderada, lo que vamos a ver es hemorragias, intraaneurismas, sudados blandos o manchas algodonosas y exudados duros, ¿no? Manchas algodonosas, ¿no? Exudados duros, hemorragias. Y en la retinopatía maligna, vamos a ver la anterior de una retinopatía moderada más edema del nervio óptico. Ahora se pierde los bordes del nervio óptico, ¿no? Vemos exudados blandos, hemorragias. Estos cambios están asociados con una alta probabilidad de mortalidad. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y tratar a estos pacientes. Importantísimo aquellos pacientes que en los screening de fondo de ojo, ¿no? Veamos una retinopatía moderada y que va camino a una maligna, deberían de ser evaluados por un oftalmólogo para el tratamiento correspondiente. Estos signos indicadores nos van a hablar sobre los adelgazamientos arteriovenosos, la presencia de microaneurismas y el adelgazamiento arteriolar, ¿no? Todos ellos van a estar relacionados, sobre todo el adelgazamiento focal arteriolar, ¿no? Están relacionados con la prevalencia de retinopatía hipertensiva más frecuentemente. Entonces, ya sabemos cuándo referir. Y luego vamos a ver las patologías asociadas, ¿no? Esto que son las oclusiones vasculares, que pueden ser venosas o pueden ser arteriales. Entonces, la retina interna tiene vasculatura interna que se autorregula y responde a los cambios del oxígeno, y la externa va a depender de la vasculatura coroidea por difusión a través del epitelio pigmentario de la retina. Entonces vamos a tener las obstrucciones venosas a nivel del nervio óptico, va a ser el causante de una obstrucción de la vena central, y a nivel de los cruces arteriovenosos estamos hablando de una obstrucción de la rama de la vena central. Esto también se va a expresar con la isquemia que va a producir con la presencia de neovastos, que son estimulados en este entorno isquémico, la formación de factor de crecimiento endotelial, que a la vez va a producir la neovascularización, como ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado en la retinopatía diabética también, produciendo en este caso neovastos en el iris y en el ángulo, también llevando un glaucoma neovascular. Entonces, cuando existe una oclusión arterial, tenemos una zona de isquemia y una ausencia de vasculación, de fluido sanguíneo en el lado distal. Sin embargo, cuando hay una obstrucción de la vena, que está en el lado distal, hay un incremento del volumen que lleva a una hemorragia y la liberación de líquido en el espacio pre-obstruccional, ¿no? Entonces, ya dijimos, la obstrucción de la rama a nivel de la fascia, donde comparte espacio con la arteria, y de la vena central de la retina a nivel del nervio óptico. Todos estos, miren, terminan en el incremento del VIGIF, que lleva al daño endotelial, oclusión capilar y complicaciones neovasculares.
solamente la diferencia cuando existe una obstrucción de la vena central de la retina. Entonces, en cuanto a los factores predisponentes para la obstrucción de la vena, los sistémicos, la edad avanzada, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis de la arteria carótida y clases sanguíneas. En cuanto a los factores predisponentes oculares, tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto, hipermetropía alta, coloboma del disco óptico y periferitis, como en algunas enfermedades. Oclusión venosa va a llevar a un estancamiento del flujo sanguíneo, hipoxia, lesión de células endoteliales capilares y extravasación de componentes sanguíneos al extracelular. Estas se van a clasificar en rama venosa principal con o sin edema. La clínica es la pérdida de campo visual y deterioro de la visión asociada a metamorfopsias, y la oftalmoscopía revela la presencia de venas dilatadas y tortuosas, hemorragias en llama, hemorragias puntiformes y manchas, edema de retina y manchas redondas. Entonces tenemos una obstrucción de la rama de la vena central de la retina, y acá algo importante, ¿no? Vamos a tener como si fuera un segmento de pastel, así le llaman, ¿no? Como si fuera un segmento de pastel, donde el vértice va a estar en la obstrucción de la rama de la vena central de la retina. Acá vemos zonas de exudación, zonas de isquemia, ¿no? Con áreas de exudación activa. Esta es la zona macular, acá está comprometida parcialmente. Luego de tratamiento podemos ver en esta zona cómo es que se recupera la perfusión. Acá ha disminuido, por ejemplo en esta zona ha disminuido la isquemia, ¿no? Y en otros lados todavía persiste un poco la isquemia. Este es un tratamiento con corticoides. Y así es, pasa de este edema, ¿no? Pasa a esta posición que es, digamos, la disposición más anatómica de un edema macular diabético. Y también puede haber oclusión de hemivena inferior de la retina, ¿no? Vemos que acá, si separamos por una línea meridional superior versus la hemiretina inferior, vemos de que, y acá una línea vertical, vemos las zonas temporales, nasales, perdón, porque donde está la mácula, que es esta, es la zona temporal, ¿no? Nasal superior, nasal inferior, ¿no? Y este es temporal inferior y el otro vendría a ser temporal superior. Vemos de que está comprometido nasal inferior y temporal inferior. Entonces es una oclusión de la hemivena inferior de la vena central de la retina. Entonces, ¿cuál va a ser el pronóstico? Va a estar relacionado a la agudez, al edema macular y a la afectación isquémica, ¿no? Y las complicaciones son el edema macular crónico y la presencia de neovascularización. Luego tenemos la oclusión de la vena central de la retina, que se puede clasificar en no isquémica o isquémica. La no isquémica es la más frecuente y se presenta en el 75% de los casos. Hay una disminución entre leve y moderada de la agudeza visual, hay ligera tortuosidad y dilatación de todas las venas, hemorragias en 4 cuadrantes y edema de papila. Entonces vemos acá una obstrucción de la vena central de la retina, hemorragias se inflama, o sea, como si fueran en línea, algunas en mancha, y vemos el nervio óptico que pierde los bordes en cuanto a su definición. Acá también vemos otra obstrucción de la vena central de la retina. Luego tenemos la no isquémica. Ahora tenemos la isquémica, que presenta una disminución muy grave de la agudeza visual, no pupila reactiva, el pronóstico es malo. A los 3 meses el paciente puede terminar en glaucoma neovascular. Hay que realizar el tratamiento antiandrogénico y fotocoagulación. Miren la diferencia, ¿no? Las hemorragias y las zonas de isquemia muy severas en estos pacientes. También puede haber lesiones combinadas de la rama de la vena central y la arteria ciliorretiniana. Ya dijimos, las obstrucciones de arteria producen zonas de isquemia. Las obstrucciones de vena producen, aparte de esto, pueden producirnos básicamente hemorragias y edemas por la extravasación del líquido. Luego tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, cuya causa general es un ateroma, pero también puede ser un émbolo cálcico. Esto va a producir una disminución notable de la agudeza visual, y en la progresión también vamos a tener una atrofia del tejido retinal con el adelgazamiento. Miren, en este caso, lo que estamos viendo acá, vemos una zona
que tiene un color más oscuro, ¿no? Está en la región parapapilar, el borde temporal. Sin embargo, en la otra imagen, que es esta de acá, vemos de que hay un compromiso de todo esto, pero en realidad es también aquí, acá, acá, ven ustedes la coloración, está pálida toda esta retina. Entonces acá tenemos, en este caso, lo que tenemos es una obstrucción de la arteria central de la retina con respecto de la rama cilio-retinal. Este paciente va a tener un campo visual muy pequeño, pero puede ver hasta 20/20, 20/30, porque esta zona está preservada. Sin embargo, en este caso, que le vamos a poner el número 2, este paciente es un paciente que va a terminar ciego. Va a haber una isquemia total de las células y la muerte de ellas. Aquí tenemos unas obstrucciones, ¿no?, de las ramas inferiores de la arteria central de la retina, ¿no? Mientras se conserve la mácula, no hay ningún problema. El paciente va a ver, aunque su campo va a estar contraído. También otras causas de lesión vascular pueden ser los maculoaneurismas rotos, ¿no? En cuanto a los tratamientos, podemos tener los antiangiogénicos, que son los más importantes. Este tratamiento nos va a llevar a la disminución de los edemas, ¿no? Y va a dar tiempo para que se mejore la agudeza visual. En este caso, miren, los pacientes que estuvieron en observación, ¿no?, y los pacientes que recibieron tratamiento, ¿no? Casi duplican, ¿no?, la cantidad de mejoría de 3 líneas entre los pacientes, ¿no? Más de 15 letras en los 6 meses respecto a los que solamente recibieron, fueron observados. La pérdida de letras es menor en los grupos con tratamiento y la disminución de los grosores son mucho mayor en el grupo de los pacientes que recibieron antiangiogénicos. También esto se va a mantener en el tiempo, que es muy importante, ¿no? Y acá vemos la cantidad de las letras que mejoran los pacientes con tratamiento y los pacientes con observación. De igual manera, el otro estudio para la obstrucción de la vena central de la retina, también tenemos que hay una importante mejoría, ¿no?, entre el grupo observado. Miren, la obstrucción de vena central es mayor el compromiso de la agudeza visual. Y aquí sí hay una gran diferencia de entre 12 y 14 letras de los pacientes que recibieron tratamiento. Ahora en el Perú se usa este de acá, el ranibizumab de 0.5, que nos va a dar hasta 14.1 letras. La diferencia es muy, muy significativa. Entonces, el tratamiento de las obstrucciones vasculares venosas va a ser muy importante el uso de antiangiogénicos y también el uso de corticoides, sobre todo en aquellos pacientes en que falla esta paciente es una obstrucción de vena central de la retina y había recibido tratamiento y está ok, ¿no? Pero luego de un tiempo comienza a tener recurrencias y miren cómo se hace visible en las zonas de isquemia. Entonces este paciente presenta este edema acá, ¿no? Acá vamos a ver un edema. Miren este edema de lo que estaba así después de tratamiento. Entonces, ¿por qué? Porque hay zonas de isquemia que siguen estimulando la formación y pueden hacer una recurrencia. Acá le pusimos láser, estamos hablando de hace muchos años, le pusimos láser pensando que con eso podríamos ayudar, pero luego concluimos de que no era el problema de poner láser o no en la zona macular, a pesar que le pusimos unos puntos muy pequeñitos, ¿no? No es como se hacía en el ETRS. Comenzamos a colocarle antiangiogénicos y sí colocamos láser en la periferia y la paciente tenía algunas pequeñas recurrencias, pero con el tiempo, a la fecha se encuentra como 5 o 6 años sin tratamiento y en muy buen estado. Luego tenemos los dispositivos como los Surex, que han demostrado la eficacia de este medicamento en la cantidad, ¿no?, del rango de respuesta en relación al grupo de observación. Igualmente, en la cantidad de letras, se ven que hay mejores resultados en los pacientes que recibieron los antiangiogénicos, los implantes de dexametasona. Este es un caso de un paciente, le colocamos un implante de dexametasona, estas son fotos propias, y empezó así y la vimos en estas condiciones, ¿no? Estuvo así, y luego en el control post tratamiento lo vemos en muy buenas condiciones.
¿no? Hay una disminución de menos 626 micras de grosor, ¿no? Con también una muy buena mejoría visual. Entonces tenemos que estos pacientes hay que hacer un tratamiento multidisciplinario, ver los factores de riesgo y seguir a los pacientes en su tratamiento de manera agresiva para que no pierdan más visión. Finalmente vamos a ver el desprendimiento de retina, que puede ser reumatógeno y no reumatógeno. Este desprendimiento es la separación de las 9 capas de la retina del epitelio pigmentario por fluido subretinal. Puede ser reumatógeno y no reumatógeno, ¿no? Entonces vemos acá el desprendimiento de retina. Vemos que este espacio virtual, porque esto se va a adherir y va a mostrar esta forma. Aquí tenemos el epitelio pigmentario y las capas de la retina. Se va a separar cuando existe un reuma o una solución de continuidad. La incidencia es un endemí. El desprendimiento del vitro posterior que va a producir una atracción vitroretinal va a ser uno de los causantes de esta patología, como vemos acá. El desprendimiento del vitro posterior es un proceso fisiológico normal, pero cuando está adherido a una zona de manera firme y se mueve y es un desgarro, a través de este desgarro va a pasar el líquido y va a producir un desprendimiento de retina. Y de acuerdo a la posición vamos a tener un desgarros en herradura, desgarro como opérculo libre, retinosquisis, diálisis retinal y como vemos acá, miren estos desgarros, ¿no? Con desprendimiento de retina. Pueden ser múltiples, lineales. Los desgarros ya lo dijimos en su forma en herradura, incompleta, diálisis gigante y los desgarros gigantes, ¿no? El desgarro gigante se denomina aquel que tiene un desgarro que compromete todo 90 grados, todo un cuadrado. Entonces acá tenemos roturas, tenemos en forma de herradura, boca de pescado, agujeros operculados, lineales, degeneraciones periféricas predisponentes de desprendimiento de retina, desgarro en forma de U, de herradura, y acá están todos los tipos, ¿no? Lineales, múltiples, en herradura, en boca de pescado, son los diversos tipos de diálisis retinal también. Es la ubicación, si está en la hora serrata, posterior a la hora serrata, en el ecuador, pose de ecuador, en la zona macular. Entonces acá vemos bien un desgarro con un desprendimiento de retina, se ve como si fuera pues multiloculados, ¿no? Y acá hay unas imágenes de múltiples desgarros. Acá vemos agujeros, ¿no? Pacientes que a partir de estos agujeros pueden hacer un desprendimiento de retina. Entonces hablamos de las degeneraciones periféricas predisponentes, que son aquellas que pueden estar entonces, estas son justamente como lati, significa rejilla, enrejado, ¿no? Imagínense, el 40% es el 40% del paciente con desprendimiento de retina es alta la asociación de estas patologías. Luego debajo hay un caracol que es similar y la retinosquisis adquirida, vemos acá un quiste en las capas de la retina, ¿no? Con dos soluciones de continuidad, tanto anterior como posterior. Entonces, luego tenemos los bancos con presión, sin presión, en muchos casos, y otras patologías que van a requerir tratamiento profiláctico para evitar que se desprenda la retina. No es 100% que va a evitar, va a disminuir el riesgo, pero sí considerablemente, ¿no? Estamos hablando capaz de un 90-95%. Entonces, luego tenemos dos entidades, como son las diálisis traumáticas, los traumatismos penetrantes que pueden producir desprendimiento de retina, reumatógenos ocasionales. Acá vemos una diálisis traumática. En este caso, el paciente ha sido fotocoagulado oportunamente y el desprendimiento queda en esa posición. Luego tenemos los desprendimientos de retina por tracción, que se dan por un desprendimiento vitro-posterior parcial, donde hay una fibrosis secundaria de la superficie vítrea posterior, donde se fija la retina y se conocen tres tipos: tangencial antero-posterior o en puente. Acá vemos, miren, un puente con un componente antero-posterior que se va a ver así. Esta foto corresponde a esta ecografía, ¿no? Igual vamos a ver acá, por ejemplo, una proliferación antero-posterior. Acá vemos una tangencial,
miren que está en el eje de la retina, se contrae y desprende la retina y aquí hay un desprendimiento de retina completo. Entonces, luego tenemos el exudativo, que vamos a tener entre sus causas los tumores coroideos, como melanoma, hemangioma, los procesos inflamatorios, las postcirugía, postfotocoagulación, toxemia de embarazo, coroidopatía central serosa. Entonces, las causas, como ya dijimos, pueden ser inflamatorias, por falla de la bomba, por incremento de la presión vascular o por la presencia de un tumor. En cuanto a los síntomas, hay una disminución súbita y progresiva de la agudeza visual con fotopsias, que son flashes, mioidopsias, que son volantes, y los escotomas, que son las sombras en el campo visual. Esto hasta que se compromete el área macular, donde el paciente va a mostrar una deficiencia de la agudeza visual muy severa, ¿no? Entonces, en los signos vamos a tener que los pacientes pueden mostrar se llama polvo de tabaco, que no es otra cosa que el epitelio pigmentario que ha salido a través del desgarro y está presente en el vítreo anterior. Esto es un signo de complicación en el sentido del planteamiento de la cirugía. Este paciente debe ser vitrectomizado porque si nosotros usamos crioterapia o fotocoagulación, esto va a producir de que estas células que tienen la capacidad de hacerse pluripotenciales, ¿no? Células madre pluripotenciales se van a transformar de epitelio pigmentario en células en células que van a terminar constituyendo membranas fibrogliales. Y aquí vemos, ¿no?, los quistes intrarretinales como signo de cronicidad, igual que la demarcación, que nos habla de un desprendimiento de retina lento. Y acá una coroidopatía central serosa, vemos como un domo en la zona central, que es una alteración a nivel de la coroides. En cuanto a los fundamentos del tratamiento, el objetivo es evitar el paso del líquido al espacio subretinal. En cuanto a los tratamientos preventivos, a la profilaxis, acá está el paciente con un desgarro retinal y acá se trata con fotocoagulación. El objetivo es evitar de que a través de estas lesiones entre el líquido y desprenda la retina. En este caso se ha usado también crioterapia para fijar todo alrededor de esta rotura y evitar así un desprendimiento. Y en cuanto a la cirugía, el objetivo y fundamento del tratamiento quirúrgico sería las roturas, disminuir la tracción vitroretiniana y crear una cicatriz corioretiniana. El procedimiento clásico es la retinopexia, también tenemos la neumoretinopexia, lo que está indicado en desgarro único periférico con mínima tracción vitrea en el sector superior. ¿Por qué? Porque se va a usar neumos, se va a usar un gas al cual dentro de la cavidad se va a expandir y va a aproximar los tejidos, ¿no?, con la fuerza de apoyamiento de flotación de esta ampolla, y a esto vamos a agregar fotocoagulación o crioterapia. Tenemos dos gases, el hexafluoruro de azufre, que puede durar 10 a 14 días dentro del ojo, y el perfluoropropano, que puede durar de 30 a 45 días. Entonces se trata con crioterapia de la zona afectada, se coloca el gas se va a expandir, ¿no?, y luego cuando se reabsorbe el gas va a quedar la retina completamente pegada y el agujero sellado. Las complicaciones pueden ser agujeros maculares, endoftalmitis, presión elevada, y cuando la burbuja se va al espacio subretinal. En cuanto al cerclaje escleral, lo que necesitamos es una adhesión corioretinal que selle la entrada de la apertura del desgarro, y podemos usar crioterapia y fotocoagulación para sellar eso. En cuanto a la ecuación del explante, el objetivo es reducir la presión vítrea, ¿no?, y apoyar la retina al EPR. Acá vemos las fases, hacemos una disección conjuntival, separamos los tejidos. Si tenemos varias roturas, se va a colocar un explante, como vemos acá, una esponja de silicona, o puede ser una banda dura de silicona, y luego nosotros ajustamos y luego realizamos la reposición de los tejidos en su posición original, y con esto logramos manejar el desprendimiento retinal. Cuando hay una tracción vítrea, también es indicado agregar un elemento segmentario, un cerclaje que relaja la tracción a 360 grados, ¿no? También tenemos el drenaje líquido subretiniano con
para disminuir el volumen, sobre todo cuando los desprendimientos son crónicos y el líquido es denso que no se va a reabsorber. Hay que tener mucho cuidado porque puede producirse encarcelación, hemorragia y endoftalmitis. En cuanto a las complicaciones, puede haber diplopia por la manipulación de los músculos, que puede haber una plegia, isquemia de segmento anterior, dolor, desconfort, perforaciones oculares inadvertidas. En las posoperatorias, las que están mencionadas acá, la más importante, los desprendimientos de coroides, proliferación, el edema macular cistoideo y la distorsión de la mácula. Y finalmente tenemos como una alternativa quirúrgica la vitrectomía, que es un procedimiento que realiza el corte del vitrio patológico, así como el resto de sus componentes en la cavidad ocular, cuando estos causan alguna anomalía sobre la retina. Entonces tenemos aquí los 3 puntos de entrada: luz, líquido, fluido y el instrumento de corte. Siempre teniendo cuidado con el cristalino para que este no sea tocado. Tenemos los diferentes tipos de corte. Una vez que se haya tocado el cristalino, se puede retirar desde la zona interna con el foco fragmentador. Y con ello luego procedemos al pelamiento de las membranas, a la disección o retirarlas en bloque. Y cuando la retina está pegada, colocamos láser para que esta retina quede pegada, y así mismo podemos tamponar también con aire o gas. Entonces, un momentito, aquí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? Está claro, doctor. Muy bien, entonces hemos concluido la clase y espero que tenga un buen examen el día viernes. Es todo.